buenas tardes, bienvenidos una semana más a Perfiles. Digo buenas tardes para aquellas personas que nos siguen en directo a través de las redes sociales, buenas noches para los que nos siguen en diferido. Aquí estamos como siempre en este programa que intenta hablar con personas que tienen mucho que decir en esta ciudad nuestra. De camino, aparte de hablar de su ocupación, de aquello que aportan a la ciudad y también de lo que la ciudad les aporta a ellos, pues conocemos mejor al personaje. Cuento esta noche con... Vamos a ver, tengo algún problema de micrófono. Bueno, me lo pongo un poquito más arriba, espero que ahora se haya solucionado y el sonido esté en condiciones. Cuento con Andrés García Baena, que es editor, escritor, docente desde hace muchísimo tiempo. Andrés, bienvenido. Bienvenido, amigo Paco, una vez más es un placer estar contigo. Pues te he llamado especialmente hoy para hablar de alguien que es amigo común, pero con el que tú últimamente llevas ya un tiempo trabajando estrechamente. Soportándolo. Bueno, soportándolo y trabajando estrechamente. Él es Francisco de Asís López Serrano, es archivero municipal, entre otras muchas cosas que iremos desgranando a lo largo del programa de hoy. Paco, bienvenido, gracias. Muchas gracias, Paco, muchas gracias. Yo recuerdo cuando yo era director de colegio, que en cierta ocasión nos visitó el obispo de la diócesis y visitó las clases, y entró en una clase, no sé si era de primero o de segundo de primaria, y le dijo a los niños que le preguntasen lo que quisieran. Y uno de los pequeñitos que había allí le dice: ¿un obispo para qué sirve? Y digo yo, ¿un archivero para qué sirve? Precisamente hace 2 o 3 días le he pedido a Andrés, que como bien sabes tiene aparte de su editorial, también funciona como librería. Y bueno, le pido libros. Y uno de los libros que le he pedido, que es de una editorial de Gijón, editorial TREA, que publica todo lo que tiene que ver con biblioteconomía, documentación, archivística. Y gastronomía. Aparte de muchas más cosas, evidentemente. Hay un libro de Juan de Cruz Mundet, uno de los archiveros más señalados del país, que se titula directamente ¿Qué es un archivero? Y se lo he pedido a Andrés, no porque tenga una crisis de identidad, ¿no? Pero posiblemente porque me enseñe o me ilustre acerca de cómo poder explicar una profesión que mucho me temo va a estar a partir de poco tiempo, de aquí a poco tiempo, va a estar siempre en el candelero o en situación en la cuerda floja, siempre teniendo en cuenta las nuevas tecnologías, ¿no? Un archivero es aquella persona o aquel profesional de la documentación que se dedica a recoger absolutamente toda la documentación que produce la institución, en este caso el ayuntamiento, lo organiza y lo sirve a los ciudadanos de una forma organizada, de manera que y a su vez los investigadores puedan acceder y a su vez la orientación fundamental del investigador. A partir de ahí se pueden hablar muchas más cosas, dependiendo del enfoque que le queremos dar. Si queremos darle un enfoque más lúdico, un enfoque más pedagógico, un enfoque más profesional o técnicamente de la documentación. Bueno, yo espero que se haya solucionado el problema del micrófono, porque hoy parece que había algún empeño, algunos duendes de estos de la técnica que confabulaban para que no se me pudiese oír en condiciones. Entiendo que Marta, que está detrás de las cámaras, me puede confirmar que ahora ya se me escucha en aceptables condiciones, ¿no? ¿Es así? Mejor, pero lo tengo que subir un poquito más. Bueno, estas son las cosas de hacer la televisión en directo. Si quieres puedo seguir hablando de lo que es un archivero. No, es una conferencia. Bueno, Paco, ¿tú de dónde eres original? ¿Dónde naciste? Yo nací en Priego de Córdoba, capital de Asubética, en el año 1960, de nuestro Señor. Estoy viendo que en Marbella hay una auténtica sucursal de Córdoba. Sí, hay un lobby cordobés. Aquí tenemos uno de los máximos representantes, mi amigo Andrés, que Andrés García Baena. Es que lo malo abunda. Que es quizá uno de los que cataliza o
y a más cordobeses, ¿no? No, menos. Pero es verdad que hay una corriente migratoria que antes se producía en sentido Fuengirola y que se ha desviado hacia Marbella. Hay muchísimos profesionales que están fijando aquí su segunda residencia con el objetivo de constituirla como primera, ¿no? Y que los jueves ya vienen aquí, dejan sus trabajos, profesiones liberales, y vienen a residir aquí y a vivir aquí porque esta ciudad les encanta. Y con el tiempo es muy probable que superemos a los marbelleros o autóctonos. Paco, ¿cómo eras tú de niño? ¿Cómo fue tu infancia? Pues yo siempre pienso, la recuerdo siempre una infancia entre anodina y medio feliz, ¿no? No tuve grandes hitos, no recuerdo unos jalones dentro de la infancia que fuesen especialmente traumáticos ni especialmente idílicos, ¿no? Vivíamos en somos de una familia humilde. Mi padre tenía una tienda de muebles, era de profesión, su primera profesión era carpintero, un gran ebanista, y después montó una tienda de muebles y nos sacó adelante a 6 hijos, que no era poco en aquel tiempo, ¿no? Y con bastante dignidad, ¿no? Y bueno, dentro de una familia, como ves, pues tuve una infancia relativamente normal, no era un niño que destacara en nada, ni para bien ni para mal. Y es algo que, bueno, pues no me ha supuesto, no sé si algún aficionado al análisis freudiano podría sacar algo, pero creo que muy poco de mí, muy poco. Pero muy bueno no era, porque yo tengo entendido que tu padre te cascaba de vez en cuando, ¿no? hacías cosas malas sí, también. Como aquello era habitual, y es más, yo llegaba de los maristas, que era el colegio donde estaba, y cuando le decía que los maristas me habían pegado aquel día aquel día o casi todos los días, pues me tenía que callar porque si no también me daba él. No, mi padre en ese sentido no tenía ningún escrúpulo. Hombre, en esa época los padres, como dice Andrés, podían cascar dentro de un límite a los hijos, y los hijos no llamaban al teléfono del menor para denunciar al padre, cosa que hoy día se hace, ¿no? Eran otros tiempos donde la pedagogía, la doméstica y la no doméstica estaba muy apartada de los tiempos actuales. Sí, claro, además el padre como el mío en este caso, un padre sin formación, nada más que su formación profesional, ni una formación de estudio ni académica, ni siquiera en un sentido reflexivo tampoco. La forma de combatir el día a día con respecto a los 6 niños que tenía, los 6 hijos, no podría ser de otra manera que llegar y, bueno, sí conseguía pillarnos en algo, ¿no? Porque muchas veces lo ocultábamos bien, ¿no? Pero era muy difícil que unos padres en aquella época entraran, aunque yo conocía muchísimos casos, de hecho mi amigo, de forma bastante extraña, pues casi a ninguno le ponían una mano encima, ¿no? Pero la metodología no debía ser muy mala, porque ha producido una persona muy interesante, inteligente y culta. Sí, claro, yo no le he pegado a mis hijos. Ya. Algo. No, quiero decirte de verdad que la metodología no debía ser tan mala para la época. No, porque claro, realmente yo a mi padre nunca se le podía guardar rencor en ese sentido. Y yo era el rencoroso de los 6. De hecho, yo podía estar una temporada sin hablarme con él porque él me hubiera... o porque él decidiera no hablarme, ¿no? Bueno, también cuatro hermanas y un hermano tienes, ¿no? ¿Y cómo se vive con 4 hermanas de niño? Pues muy cómodamente. ¿Sí? Muy cómodamente. Porque también en ese sentido recordaréis que éramos unos privilegiados, los varones, ¿no? Yo nunca tuve que hacer mi cama. Y nunca se planteó en ese sentido que se hiciera la cama. Un error, por supuesto. Un error absoluto. De cabo a rabo, porque luego tuvimos que aprender. Claro. y bueno, mucho. Tú estudiabas, como se decía en la época, con los curas. Estudiabas con los curas. ¿Eso fue positivo en tu vida? ¿Qué recuerdo guardas tú de esa etapa?
Bueno, ya te digo que no tengo unos grandes recuerdos desde el punto de vista emocional, sencillamente sí los guardo desde el punto de vista del cariño que les guardaba a mi familia, y les sigo guardando, mis padres ya no están, y lo que recuerdo fundamentalmente, que aunque es un lugar común para todo el mundo, es con los pocos que vivíamos, ¿no? No vivíamos... Pero te preguntaba por tu educación religiosa. Bueno, perdón. Te afectó? La educación religiosa fue, bueno, no estuve mucho tiempo, hasta los 10 años entré en el instituto. Era una educación muy severa, los maristas son una orden bastante severa, por lo menos esa es mi experiencia, muy dura para el día a día de los maristas, muy exigente en ciertos comportamientos. Recuerdo que en cuarto de ingreso, que se llamaba mi curso, que equivale con 9 años, al año siguiente entraba primero de bachiller, pues nos obligaban en primavera, cuando empezaba a hacer buen tiempo, a si ibas en mangas de camisa, si ibas en camisa teníamos que llevar corbata, ¿no? Obviamente llevábamos una corbata de gomilla, ¿no? Una gomita de estas, y nos poníamos nuestra corbata y tal, pero si no llevaba ese día corbata, pues ya tenías al hermano Francisco, el hermano Antonio. ¿Eso era lo que llevaban la chasca? Sí, las chascas. Llevaban las chascas y te tiraban las chascas. Te tiraban las chascas, ¿no? Tú también tienes cosas muy bonitas que me has contado a mí. Pero sin embargo aprendí, yo con los maristas tuve la suerte de aprenderme, con 8 años, con 9 años, me sabía todos los tiempos verbales de todos los tiempos, de todos los verbos posibles. Era algo que aprendí que no sé por qué y se me quedaron. Yo recuerdo que me preguntaron el indefinido del verbo caber, que yo nunca había oído. Y después de mucho haber hablado, pues me salió, porque nos formaban en una especie de ronda que íbamos avanzando, fallando, acertando, y me preguntaron a la primera persona del pretérito indefinido del verbo caber, y recuerdo que hasta escupí porque me salió cupe, descubrir cupe por mí mismo. No me salía otra cosa, ¿no? O sea que de alguna manera te estaban predestinando a la filología. Sí, me gustó los verbos, la gramática, algo que siempre me apasionó. Y de aquellos peroles que hacía en la furgoneta toda la familia, aquí yo sí que claro, te habrá dejado algo, ¿no? Por eso te digo que era con muy poco. Mi padre era muy aficionado a las excursiones al campo y a llevarnos los domingos a la piscina. Mi padre era de un proteccionismo atroz con respecto a los hijos, una capacidad protectora y convivencial muy alta. Y teníamos que convivir con él el fin de semana completo, todos los niños, más los primos, más los agregados. Nosotros teníamos recogido a una pobre en casa. A una pobre que era oficialmente declarada pobre, era una de las familias más pobres de Briguro. Bueno, pues ella también venía, eran 2 hermanos, pues teníamos a otra. Bueno, pues el fin de semana podíamos juntarnos unos 13 o 14 niños. Eso nos montaba la furgoneta y nos llevaba al campo. Qué curioso, porque uno tiene la idea de las familias bien que tengan una doncella o una criada, pero no una pobre. Sí, siente una pobre. Me recuerda a la película Plácido de... Sí, perfectamente. Siente un pobre en la mesa, pero era una chica que la teníamos un cariño enorme, se llamaba Encarni, y bueno, pues la única solución para aliviar a los padres, a la madre en este caso, porque el padre no, estaba aliviado de por sí con el alcohol, ¿no? Para aliviarle un poco de la carga de tantos hijos, la mayor vivía con nosotros directamente, ¿no? Y bueno, con todas las envidias que provocaba en las pequeñas de mis hermanas con ella, porque realmente mis padres la trataban igual que a otros, ¿no? Más de la familia, ¿no? Y estábamos bastante apretados en casa. ¿Y tu padre tuvo la pretensión de hacerte carpintero? Nunca. Él quería que yo fuera médico. De hecho, me iba a matricular, yo hice el bachiller por ciencia, me iba a matricular de medicina, y cuando llegué a matricularme, pues de la misma cola, de la misma fila de la matriculación en medicina en Córdoba, me salía. En aquellos tiempos se podía uno ir a matricular tranquilamente, ¿no? Echaba en letras, por ejemplo, echaba el día allí en la cola con las cervezas y con las litronas sin problema. Y me salí de la cola y me fui a matricularme a historia, ¿no?
Cuando volví, pues mi padre fue una de la primera gran decepción que se llevó conmigo, ¿no? No sabía lo que era eso, ya le expliqué que era filosofía y letras y ya entendió algo por lo de el programa del 1, 2, 3, que había muchas parejas que eran licenciadas en filosofía y letras, ¿no? Entonces abundaba eso, ¿verdad? Abundaba muchísimo. Abundaba mucho, no ahora. Claro, Claro. yo digo, porque tenemos un título que dice licenciado en filosofía y letras. De En realidad somos licenciados en historia, debería Claro. poner, porque de filosofía Nada. poco se estudiaba, es decir, nada. Yo di 2 años de filosofía con don Miguel Castillejo, Gorray, el presidente de Caja Sur después. Sí, eso era lo que se llamaban los comunes, ¿no? No, porque yo di ya el tronco en el 77, era 3 años, en Córdoba lo que había eran 5 años de historia, no había más, pero yo me fui en cuarto a Granada a hacer historia antigua, prehistoria. Hice 3 años en Córdoba con filosofía. Se llamaba filosofía y letras realmente porque la facultad era de filosofía y letras. Y tú sabías titulado en aquel tiempo por la facultad aquella. No, pero es que se ha estado llamando así hasta que han terminado las licenciaturas y han entrado los grados. Se ha seguido llamando filosofía y letras, Sí. geografía e historia. Sí, claro. Pues así. Efectivamente. Pero sigue siendo la facultad. ¿En dónde dices? Por ejemplo, en Málaga sigue siendo la Facultad de Filosofía y Letras y sales titulado Filosofía y Letras. Pero ahora ya existe la titulación de los grados. Sí. Entonces ya hay grado en historia, grado en filología, en fin. ¿Y sigues saliendo titulado en letras? Titular, bueno, No, no sé. tiene Es grado en graduado en historia. historia. Por ejemplo, no es como antes que era filosofía y letra, entre paréntesis, geografía e historia. Es lo que ponían los... Claro. ¿Y lo de filología dónde te viene a ti, Paco? Pues del aburrimiento. Filología, pues porque tenía todas las tardes cuando empecé a trabajar de archivero. Llevaba 2 o 3 años ya aquí en Marbella trabajando, vi que tenía unas tardes preciosas, las dedicaba a leer, pero bueno, iba a Málaga normalmente a dar clases de paleografía, y una vez que estuve allí pues decidí matricularme en filología, algo que me alegró infinito, siempre porque con ser una carrera no tan atractiva en muchos aspectos como la historia tiene más asignaturas quizás que puedan llamarle la atención más a los estudiantes, más entretenida, pero la filología tiene unas cuantas asignaturas que son fundamentales y preciosas, la historia de la literatura, la historia del español, la historia de la lengua, la gramática histórica, que es la más difícil, o la crítica literaria, ¿no? Son asignaturas que te llenan, ¿no? Completamente, que podrían ser... Claro, eso ahora es un grado solo, creo. ¿Perdón? Crítica literaria ahora es un grado ya. Sí hacen crítica literatura comparada y teoría de la historia, quizás, ¿no? De grado. Y bueno, fue algo que me gustó, y cuando acabé filología es cuando me sentí autorizado para publicar una reseña, ¿no? Una reseña que publiqué en Analecta de Lord Byron, ¿no? Sobre una novela de este hombre de Luis Antonio de Villena, ¿no? Bueno, hay que decir que tus reseñas son de un rigor y de una altura intelectual admirable. Bueno, claro, no lo vas a decir tú, pero los demás, los que lo leemos... Procuro que, claro, lógicamente yo procuro que no sea una repetición de la solapilla, ni una repetición de lo que es el texto en sí, ¿no? Recreo, lo que intento, como digo siempre cuando hablo de algún libro, recreo la memoria que tengo de ese libro, ¿no? La memoria que me queda, muchas veces no coincide quizás en una presentación, con el mismo Pepo me pasó, ¿no? Que hace una presentación de un libro donde él no se reconoció en absoluto. Ya llega un momento en el que quizás extravías más de la cuenta, ¿no? Porque tu memoria del libro te ha evocado demasiadas cosas tangenciales o muy poco tangenciales a lo que ha querido decir el autor. En cualquier caso, ya te digo, la memoria de lo que yo recuerdo del libro y bueno, evocando... Hombre, cuando el autor se somete al criterio de otro, pues como ocurría en la película de Woody Allen, Annie Hall, que hay alguien haciendo el análisis de un cuadro y dice el autor, eso es una falacia. Bueno, pues el autor siempre está en el derecho de calificar de falacia a la crítica o a la reseña que se le hace. Por supuesto.
Bueno, ¿y cuándo se establece tu primer contacto con Marbella y por qué? Pues yo vine a Marbella a través de mi novia cuando aquello, que en el año 85 estaba preparándose unas oposiciones aquí. Y desde el 85, y la primera vez pues vine ahí están, tenía mi novia de aquel tiempo, tenía un hermano en Istán, trabajando en Istán, y estuvimos unos días. Bajamos a Marbella y bueno, y ella pues se quedó interina en una plaza aquí en el 86 y me vine a pasar unos días con ella. Justo en el tiempo, en ese momento, habían convocado una plaza de archivero. La segunda vez que la convocaban, la primera vez había quedado desierta, que había sido en el mismo año 86, y convocaron una para el 87. Entonces ya me quedé, de agosto del 86 me quedé. ¿Qué te pareció Marbella para cuando llegaste aquí? ¿Qué impresión te causó Marbella? ¿Qué me causó? Sí, los que venimos de fuera y eso, tenemos unas reacciones muy dispersas, muy diferentes. ¿Qué te pareció Marbella? La Marbella del año 86, sí, me pareció. Bueno, al no abarcar, al no tener conocimiento, nada más que del terreno que vas pisando poco a poco, vas ampliando tu campo de conocimiento. Yo no conocía nada porque me encerré directamente, nada más llegar a Marbella, me encerré en la casa para estudiar. Y fue abriéndose, lo único, yo sabía de la existencia de otra Marbella que no era la del día a día, una Marbella que paradójicamente o irónicamente se mantiene alejada de nosotros todavía, ¿no? Que es esa Marbella que está por detrás de esos muros que solamente vemos desde fuera, no tenemos acceso ni siquiera a cómo es. ¿Te refieres a la Marbella del lujo, no? Claro, la Marbella del lujo, del glamour, y esa Marbella que jamás. Esa era la impresión que teníamos cualquiera que viniéramos aquí. Lo que pasa es que pronto, y gracias a mi profesión, porque como archivero tienes que entrar en contacto primero con todo, al administrar los usuarios del archivo, pero sobre todo con mucha gente de Marbella. Entonces he tenido la suerte de ser de los funcionarios de fuera, posiblemente que más contacto ha establecido con los personajes, con las personas de Marbella. De aquí, de la ciudad, de hecho. Actualmente mantengo una relación con una marbellera a nativitate, como diría Paco Canto. Nativitate, marbellero de nativitate. Sí, por cierto, esas obras de Paco Canto, Los días señalados y Crónica de la buena gente, habría de alguna manera que reeditarlas, ¿no? Eran dos testimonios, dos novelas históricas muy interesantes. Muy bonito, me gustaron, fueron la primera vez que yo, cuando murió Paco Canto, fue la primera vez que yo, hablando precisamente de esas dos novelas, solamente cuando murió Paco, solamente habían salido las Crónicas de la buena gente y estaba en imprenta Los días señalados. Y entonces en la Hermandad de los Romeros hicieron un homenaje inmediatamente de la muerte de Paco. Y subimos y me encargaron una charla sobre las dos novelas. Leí una en manuscrito y otra publicada. Y fue la primera vez que di una charla en Marbella en público. Entonces tengo una reseña amplia de esos dos libros, que me parecieron bastante, por lo menos el primero, el de Crónica de la buena gente. Tengo un recuerdo del libro bastante entrañable y con cierta música en su escritura. Era un hombre con una bien adaptado su prosa, muy bien adaptado al tiempo que escribió, al tiempo del que describía, ¿no? Que era finales del siglo XIX, 1898, las pérdidas de las colonias y las reminiscencias de Filipinas, ¿no? Sí, Paco Cantos Moyano era un médico humanista en esa tradición que tanto se ha dado en la historia de médicos que al mismo tiempo han sido literatos, que se han interesado por la investigación histórica. En ese sentido él fue uno de los pioneros en investigar el pasado de Marbella. Creo que es la profesión que más literatos da, ¿verdad? Dentro de las profesiones, más que los enseñantes y los docentes, mucho más. Actualmente hay aquí en Marbella dos, no conozco tres. Tú publicas todo. Bueno, yo he sacado ya de Juan Macías, tienes a Carlos de Sola, a José Pepe Fernández, a la niña, a
la niña. María Mesa. María Mesa Cedeño, que es poeta. Teresa Villalba. Claro. Teresa Villalba hay mucho, y se me van algunos seguro. Bueno, cuando tú llegas al archivo, ¿qué archivo te encuentras? Tienes que hacer... Bueno, técnicamente no era archivo, lógicamente era un almacén. Bueno, yo vine con muy iluso, bueno, claro, te preparan unas oposiciones y crees que eso es lo que vas a aplicar inmediatamente. Yo entré, me bajó el jefe de personal, me bajó a un sótano, yo esperaba que me enseñara mi despacho y tal, y me digo, bueno, pero ¿qué hago con todo esto? Era una serie de cajas apiladas, una forma, venían por el nombre de los funcionarios, imagínate, ¿no? Y le pregunté qué hacía allí, y me dijo, eso lo sabe usted, que aprobó las oposiciones. Entonces fue un poco muy decepcionante. Yo la verdad pasé los primeros años en el archivo francamente mal. Era cuestión de aclarar el archivo, de intentar poder incluso, o sea, dar el primer paso de clasificación, de organización del archivo. No podía, pero no disponía de espacio suficiente para ver, espacio ni siquiera físico, para ver qué documentación teníamos, ¿no? Para saber por dónde empezar. Y la forma en que, desde el punto de vista que nos miraban o que me miraban desde el ayuntamiento mismo, ¿no? Los funcionarios, los altos funcionarios, no había una desconsideración muy patente en lo que era el trabajo, que poco a poco hemos ido remontando, pues por supuesto, porque el trabajo del archivo se ha ido complicando y gracias a que se ha ido creciendo. El archivo de Marbella es el segundo archivo más grande de la provincia, detrás del archivo municipal, el tercero, y de la Diputación, ¿no? El archivo detrás del archivo municipal y detrás del archivo histórico provincial, que más documentación tiene, está por encima de la Diputación. Bueno, en cuanto al número de documentos. El archivo comienza junto a la muralla en la zona norte, donde había estado la Policía Nacional. No, el archivo empezó, yo entré en el sótano del ayuntamiento directamente, hay allí 300 metros y ya está. Y luego trasladáis a donde había estado la policía. Luego nos trasladaron al archivo de calle Portada. Que además allí había estado el matadero municipal también. Hace muchísimo tiempo. Allí se quedó, con el tiempo, se quedó el archivo administrativo entero, que es prácticamente, y el histórico ya, con la gestora, pasó al Cortijo Miraflores. Lo único que pasa que el Cortijo Miraflores tiene unas dimensiones bastante pequeñas, por lo menos las que están dedicadas a archivos, y no es susceptible de poder recibir más documentación, de manera que tenemos parte del histórico también en calle Portada, ¿no? En cualquier caso, como estamos con la digitalización y todo ese proceso, la digitalización, lo que me hubiera gustado, es que no sabía tampoco si íbamos a tratar mucho de lo del archivo, pues te hubiera traído los datos de la cantidad de documentos que tenemos ya subida a la web, que permite, o que por lo menos posibilita, que el investigador trabaje desde casa en muchos sentidos, o sea, ya sea desde el punto de vista de un aficionado, desde el punto de vista de un profesional. Y si necesitas alguna documentación, y siempre que sea de índole histórica, la digitalización, si es una documentación que esté digitalizada, lo hacemos inmediatamente de manera que puedas acceder, ¿no? Entonces, claro, ahora mismo tenemos esa posibilidad, pero desde el punto de vista físico no cabe toda la documentación. ¿Qué porcentaje estará digitalizado de la histórico? Muy poco, del histórico puede estar un 5%, pero son series muy importantes. Las que están actas capitulares, los registros de población, de manera que hay bastante documentación que es relevante, muy relevante a la hora de investigar. ¿Cuántas personas se encargan del archivo? Pues ahora mismo estamos 3 y 3, hay 3 archivos en activo, hay 9 personas trabajando, con varias bajas porque se han trasladado. Lo que pasa es que no son profesionales estrictamente no son relacionados a la archivística, ¿no?
son buenos, muy buenos profesionales, pero no, claro, en cuanto a la formación académica, son pues administrativos desplazados de otros sectores, ¿no? ¿Qué? Administrativos desplazados de otras secciones, ¿no? ¿Qué? Sí, No, yo no digo... ese es el tipo medio de funcionario que va al archivo, pero en definitiva, si con una dirección bien enfocada, bueno, trabajan perfectamente. Ahora podríamos, si tuviéramos posibilidades, si tuviéramos una buena dotación de material y personal, posiblemente estos profesionales o personas más especializadas podrían hacer unos trabajos muchísimo más lucidos en cuanto a web, en cuanto a transcripción de documentos y cosas del archivo histórico. En este caso ahora mismo estamos dedicados casi al 90% a servir al consultante. El archivo de portada tiene una media de 20-25 personas diarias consultando planos y consultando casas y consultando... Relacionado con el urbanismo, básicamente. Claro, básicamente. Siempre se ha dicho, Pablo, yo no sé si eso responde a una realidad o es una leyenda urbana, que buena parte de la documentación referida a Marbella, históricamente hablando, se encuentra en manos de particulares. ¿Hay algún sondeo hecho al respecto? Bueno, yo te digo, durante la Guerra de la Independencia está claro, porque hay un corte importantísimo, un corte de documentación. No tenemos apenas, tenemos muy pocos documentos municipales, estrictamente municipales, hasta 1812, y hay muchos testimonios que avalan que los franceses destruyendo la documentación. Yo estuve contrastando otros archivos y efectivamente durante la Guerra de la Independencia los destacamentos de franceses que iban a los municipios y demás solían calentar a las caballerizas con documentación, ¿no? Con papeles, y se dedicaban y se calentaban en invierno. No tenían algo que iba contra precisamente los ideales de la Revolución Francesa, tan centralista y con ese interés por la documentación. Pues eso. Luego tenemos que hace unos 10 u 11 años vinieron al archivo de Calle Portada una pareja de Policía Nacional de la sección del patrimonio, y me dieron una fotocopia de un libro de censos del Hospital Bazán, unas 300 páginas que teóricamente estaba encuadernado en pergamino, y claro, yo lo identifiqué como perteneciente al Bazán y que yo no lo tenía. Lógicamente yo no podía saber los libros de censos que faltaban. Los libros de censos es un tipo de documental que se hacían los años que se hacían, no tenían una periodicidad. ¿Y de qué época? Fija, ¿De qué época? 1690, 1670. De manera que ellos me dijeron que están detrás de unos 100 libros de ese tipo. Cuando se hizo el traslado, esa documentación del Bazán estaba toda, como bien saben, en el Hospital Bazán. Y hubo un momento en que se trasladó a las familias, se sacaron a las familias de vivir allí, y todo ese material documental que se guardaba allí, que ya era perteneciente al ayuntamiento de finales del 19, pasó a lo que es hoy día la oficina de turismo que hay al lado de la entrada del ayuntamiento, debajo del reloj de sol, ¿no? Y allí es donde Lucía Prieto, por ejemplo, estuvo tratando y estuvo intentando y estuvo organizando la documentación. Ya en el traslado de documentación que venía del Hospital Bazán al ayuntamiento, supongo yo y me imagino que se perdió la documentación, o previamente se habían dedicado, porque aquella documentación estaba al pairo de los acontecimientos y de los aconteceres, ¿no? No había guardia, según tengo entendido, ¿no? En manos particulares, pues sí hay bastantes, debe de haber. A mí todavía, gota a gota, me van llegando documentación de personas anónimas, lógicamente, de cara afuera, que yo conozco, otras veces vienen mandados por intermediarios que me siguen dando libros que se han encontrado en su casa casualmente. Bueno, toma este libro que lo tenía yo, ¿no? Yo no te puedo decir más. Sentido, referido al Hospital Bazán, recuerdo hace muchos años de esto, en una clase del Colegio Bocanegra, en un aula, un chaval al que le daba clase José Manuel Vallés, pues vio que en su mochila
le asomaba un libro antiguo, un pergamino. Y bueno, lo sacó el libro y era documentación del Hospital Bazán. Eso le había dado a alguien que vivía en el Hospital Bazán. Sí, entonces José Manuel se lo llevó al ayuntamiento ese libro. O sea que claro, mucha documentación estaba en manos de particulares, no por un afán de investigar, sino porque vivían en lugares donde esa documentación estaba llevando. Ya te dio la intemperie prácticamente. En esto sí que Marbella es un poco especial, ¿verdad? Porque yo en otros sitios donde he consultado esto, por ejemplo en Écija, ciudades más cercanas a mí, está todo muy controlado desde épocas remotas. Pero aquí esto no estaba muy controlado. Prácticamente hasta los años 80, como tú has dicho, eran papeles en el suelo tirados, ¿no? Sí, pero pero porque no es una ciudad que tuviera un carácter histórico asumido de esa forma como lo han tenido Ronda, o lo ha tenido incluso mi pueblo. Pero Istal lo tiene, Ojén lo tiene, pero, mi pueblo con 3.000 habitantes lo tiene, todo pero tiene han tenido una cierta, por supuesto, han tenido una cierta sensibilidad. A eso me refiero. Bueno, aquí, desde el momento en que la hubo aquí, Ya. En los años 40 y 50, Fernando Alcalá pues fue consciente de la importancia de eso y bueno, y consiguió ordenar y recabar todos los libros de actas que había, porque tenía que tener un desorden tremendo y entonces consiguió y los teníamos todos bien ordenados, los libros de actas de comisión de permanente también. Pero no solo ya a nivel de ayuntamiento, por ejemplo, la agrupación de cofradías de Marbella no tiene un archivo. Que reconstruir la Semana Santa de Marbella pues es algo muy difícil porque no hay un archivo. Y pues pregúntaselo a Fernando Álvarez. Eso iba a decir justamente, que seguramente habrá encontrado más datos de época antigua en archivos nacionales que lo que pueda encontrar en Marbella dentro de la propia agrupación de cofradías. Efectivamente, eso lo estuvimos comentando precisamente, él y yo, sí. Bueno, tú no te conformaste con ser archivero licenciado en Historia y en Filología, sino que dices, pues yo voy a ser doctor. Por eso me venía antes de la filología. Me empecé la tesis con Ángel, empecé a pensar en la tesis con Ángel Galán, profesor de Historia Medieval. A mí me gustaba Américo Castro, ¿no? Américo Castro y Sánchez Albornoz y su polémica, esas cosas de la esencia del ser de España y todo eso. Pero Américo Castro, ¿no? Me resultaba muy sugestivo. En cualquier caso, claro, me disuadió inmediatamente de eso y bueno, estando en segundo de filología por ahí, pues empezamos a trabajar sobre nacionalismo e historiografía en el 19 en España. Y bueno, pero algo al que no le dediqué intensivamente mucho tiempo, ¿no? Porque ha sido durante 15 años un trabajo muy relajado, sin perder el hilo en cuanto a lo que quería, pero muy relajado, meses y meses sin consultar nada. Lo único es que en los últimos 2 años ya de la tesis sí decidí, porque recuerdo que mis niños creían que era broma o que la tesis formaba parte ya de mi bagaje, pero como proyecto, no como realización, ¿no? Pero tú eres buen trabajador, Paco, tú eres muy trabajador, ¿no? No, hombre, Ha habido momentos en tu vida quizás menos. He sido muy inconstante normalmente. Ahora ya sí, ya llevo tiempo y normalmente como madrugo para leer y madrugo para trabajar. Pero he sido muy inconstante a lo largo del tiempo y soy un lector y un estudioso tardío, también es cierto, ¿no? Es cierto porque cuando empecé a estudiar realmente, no con la carrera, sino después, fue ya a partir de los 25 años, ¿no? ¿Cuánto has dicho? 25. 25. ¿Y eso es tardío? Es muy tardío, entiendo que si pasas hasta los 25 con una carrera y has leído 5 o 7 libros y todo Tintín y el Capitán Trueno, es poco. Yo no tenía una formación académica ni intelectual, dejaba mucho que desear. Sí tenía mucho interés en tenerla, eso es cierto, pero nada más. Y fue a partir de unos años antes de venirme a Marbella, un par de años antes quizás, o 3, cuando empecé quizás a tomarme en serio la faceta de aprendizaje, ¿no? Tanto de la historia como de la literatura. Bueno, aquí hablamos también de la vida familiar, pero claro, eso puede formar parte del secreto del sumario. El invitado puede responder o no responder. ¿Por qué no leía, no? No, de la vida familiar, familiar, o sea,
si el invitado que viene es casado, si es soltero, si es divorciado, si tiene hijos. Por amantes nunca preguntamos, No. porque eso ya es un ámbito más. Secreto, no, secreto sumario. No ha venido nunca Andrés a hablar aquí. Total, que tú te casaste y has tenido hijos. Que, claro, me casé en el 95 y tengo 2 hijos, uno con 21 y otro con 18. ¿Y siguen tus secuelas? Pues el chico va a acabar el bachiller y es un apasionado de la historia, que no va a estudiar historia, pero ha intentado incluso, o pensado incluso en hacer una carrera que es filosofía económica y derecho, o filosofía, una carrera que se hacía en Inglaterra bastante, pero ha optado por, o quiere hacer derecho. El mayor está haciendo finanzas, está acabando finanzas. Bueno, no es mala cosa. Voy a vacilar un poco, está en Harvard. Hombre, no todo el mundo tiene un hijo en Harvard. Sí, no, Eres algo que además- estoy muy orgulloso. Eres además presidente de Cigniana. Sí. Cigniana, durante mucho tiempo, yo creo que para los poderes públicos era como el coco, que viene el coco, que viene Cigniana. Pero después es una institución muy respetada, con la que se cuenta y a la que en cierto modo se le pide opinión, ¿no? O tengo una percepción que no. Sí, hemos efectivamente de la labor de denuncia permanente, porque las circunstancias eran esas, es lo que demandaban. Las circunstancias lo que demandaban era un agente policial permanentemente, ya sabes, cuando nació Cigniana, en las circunstancias en las que nos encontrábamos en el año 96. Bueno, ya veníamos con tiempo arrastrando esa agresión, esa destrucción permanente del patrimonio. Cuando teníamos una situación de esa, la labor de Cigniana era eminentemente policial, al margen policial, estamos hablando desde el punto de vista metafórico, y al margen de la difusión y de la gran cantidad de trabajo, de publicaciones que sacamos. Pero claro, esa era la faceta. Nos encontramos con que teníamos enfrente el propio ayuntamiento, ¿no? El propio ayuntamiento. Luego la cosa ha ido paulatinamente mejorando de una forma considerable, hasta el punto de que efectivamente nos hemos vuelto pues un consejo asesor, ¿no?, de lo que es los aspectos patrimoniales del municipio y de la comarca. Y por qué no, también en cierta forma algunas veces hemos intentado darle prestigio a algunas de los actos y algunas de las iniciativas que han tomado en otros municipios. Nos han llamado, no desde que yo estoy en la presidencia, muchísimo antes. Yo no he tenido que ejercer de esto. La semana que viene se presenta el número 26-27, creo que es. 26-27, el día 31. El día 31. El día 31 presentamos el último número, hemos estado 4 años sin sacar, ha sido un trabajo muy difícil esta vez. Han remitido los trabajos de investigación desde el punto de vista histórico referente a la comarca bastante. De hecho, no se ven, no es que no se publiquen en Cigniana, sino que no los vemos tampoco en otras revistas provinciales. No es más bien que durante un cierto tiempo ha habido un boom de esa producción. De esa producción de la histórica y de la investigación histórica en la comarca. Ha habido un boom. Había gran cantidad de trabajos, muchos. ¿Y quieres decir que ya se ha agotado? No, quiero decir que quizás no es que haya ahora poco, sino que durante una época ha habido muchos. Posiblemente haya habido muchos y había más interés, por supuesto, y esas mismas personas la nómina de esos investigadores no se ha renovado, en el sentido no se ha rejuvenecido ni siquiera. Estas personas somos las mismas o son las mismas las que trabajan. Hay muy pocos que están ahora mismo investigando. Incluso los jóvenes que acaban el grado de historia, ahora mismo no conozco a nadie, no tenemos ningún investigador, o por lo menos yo no conozco a nadie en Marbella que esté dedicado a la investigación en serio. Entonces hay un cierto déficit, ¿no?, en ese sentido. Y entonces por eso ha costado tanto, quizás haya costado tanto durante este tiempo reunir un número de artículos suficiente y con el rigor exigido
para poder publicar este número. Y bueno, al final hemos hecho una revista donde van a destacar una, por lo que llama la atención, ¿no? Lo que es un dossier que hemos añadido acerca de la muralla de Marbella y la cerca de Marbella, la muralla del castillo y la cerca, que ha estudiado Daniel Moreno Fernández. Ha hecho un estudio donde, tú sabes, Andrés, tú sabes, ¿no?, el debate que hay acerca de los paramentos de la muralla, de la edad exactamente, ¿no? La arqueología en horizontal y en vertical, ¿no? Y claro, entonces se ha hablado de orígenes bizantinos y se habla incluso de una castela romana y tal. Pero bueno, él por lo menos propone una serie, Daniel Moreno aquí propone una serie de teorías acerca del origen de parte de esta muralla, y después hace un estudio de lo que es la cerca, la muralla de Marbella, y hemos publicado esta revista, como bien sabe, la hemos sacado a color por la importancia que tienen las recreaciones y las recreaciones ideales, en este caso de cada reconstrucción de cada parte, tanto del castillo como de la propia Marbella, ¿no?, que está dentro de lo que es la cerca. Se han hecho son unos estudios bastante amplios y que pueden dar lugar a cierto debate, que por lo menos con el debate podemos encontrarnos. Y después ya hay otros trabajos de época contemporánea, de época del franquismo, hay 3 trabajos del franquismo, y hay un trabajo de Fernando Álvarez sobre el convento de San Francisco, muy interesante, y otro sobre la Marbella, el Consejo en Marbella, los problemas en Marbella en el siglo XVII, y unos trabajos de la arqueología de Pérez Malumbre, del arqueólogo, de Pedro Sánchez Bandera, y Javier Soto, que publica sus estudios y una recopilación de sus investigaciones sobre Puerto Rico y Pecho Redondo. Una revista que se financia en fondos propios de la asociación y de la Fundación. En este caso contamos la primera vez que vamos a contar, porque hasta ahora con financiación que ha sido la Fundación Banús, la que ha pagado gran parte de esta publicación. Hasta ahora insertábamos publicidad, pero era simbólica la que recogíamos. Ahora mismo sí, en esta revista gran parte del coste total ha sido asumida por la Fundación Banús, a la que desde aquí quiero dar las gracias una vez más por su siempre fiel y fidelidad a la hora de ayudar a nuestra asociación. Bueno, pasan los años y entre las deficiencias que tenemos culturalmente hablando, Marbella es de las pocas ciudades de importancia similar que no cuenta con un antropólogo, no, un arqueólogo municipal, porque es impensable que otras ciudades de características como las nuestras no tengan un arqueólogo, ¿no? ¿Qué pasa en Marbella que no? No sé, yo cuando le planteo, llevamos desde Siliana mucho tiempo, ahora hemos iniciado otra ofensiva para intentar que asuman la realidad que supone crear, que es la necesidad que es crear un departamento de arqueología. Yo, si realmente para organizar el patrimonio documental tenemos un archivero, que bueno, en este caso soy yo y todas las personas que trabajan conmigo, porque el patrimonio arqueológico está sin esa protección, sin el amparo de alguien que esté velando permanentemente, como es un servicio de arqueología. Ya se están dando pasos, me consta que desde esta corporación ya empiezan a verse intentos y por supuesto un interés en que eso deje de este contrasentido deje de estar. De hecho los profesionales le llama mucho la atención a los arqueólogos cuando constatan que no hay un servicio de arqueología. También es cierto, y de eso nadie se le puede escapar, que no ha habido mucho interés en que hubiera un arqueólogo por las razones obvias, ¿no? Y lo que significa un arqueólogo a la hora de parar o de ralentizar un proceso de especulación que se ha producido desde mucho tiempo.
Y también es cierto que tampoco se ha sabido comunicar lo que significa la presencia de un arqueólogo o del servicio de arqueología dentro de un expediente de urbanismo. Dentro de un expediente de licencia de obra no es más que un trámite más que hay que llevar y hay que computar dentro de lo que es el tiempo que va a durar el trámite de este expediente. En Estepona se está llevando con una naturalidad que pasma, porque es cierto que hay una compenetración entre constructores y ayuntamientos, en este caso con el arqueólogo, que deberíamos de tomar nota. Y bueno, eso es quitar el miedo a los constructores, quitar el miedo a los propios ayuntamientos, porque se van a encontrar con un problema de quejas permanente con respecto a esto. Pues es lo mejor que se puede hacer, y entonces quizás necesitaríamos meter más información, intentar llevar a cabo una comunicación más eficaz a la hora de quitarle hierro a las supuestas desventajas que tiene, que realmente no son ninguna. Y sin tener bola de cristal. ¿Perdón? Sin tener bola de cristal, que no la tienes tú, ni la tengo yo, ni la tiene Andrés, ¿el Trapiche del Prado terminará cayéndose? Pues anteayer precisamente me comunicaron de la Delegación de Cultura para que se lo pusieran en conocimiento de la plataforma, que ya está el proyecto acabado. No sé por qué, yo creo que salía la nota de prensa, no sé si me estoy adelantando, pero en cualquier caso es así, salía la nota de prensa ayer, que el proyecto está ya en manos de la Junta, de manera que solo queda lo que la Junta se demore en informar acerca de él. Una vez que informe la Junta, se licitará a la par que entre el proyecto del ayuntamiento de nuevo. Yo creo que por lo menos son las labores primeras que tú sabes, de consolidación y de limpieza y de vallado, que yo creo que van a suponer un parón al proceso de destrucción. Ahora, sí veo más lejos, por supuesto, el crear allí otra realidad espacial y otra realidad física en la que se pueda, a la que podamos ir a contemplar, pues, exposiciones o lo que sea, ¿no? O el uso que se le vaya a dar. Yo creo que eso sí es una inversión más grande. Ya sabemos que la propiedad, los particulares van a apartar, claro, lógicamente al no tener beneficios, ahí tendrá que intervenir la administración exclusivamente, supongo, y será un proceso largo, pero bueno, lo importante en principio es mantenerlo en pie. Los dos, Andrés y Paco, sois los padres de una criatura que se llama La Garbía. El padre es él, que es el editor, y yo soy su compañero de colaboración. La madre. El padre y la madre. La madre. Bueno, lo cierto es que La Garbía es otro de esos empeños ciertamente romántico, diría yo, porque hace falta ser un romántico para editar y concebir una revista cultural, ¿no? En un lugar como Marbella, donde no parece que haya un movimiento así como muy espectacular por este tipo de cosas, ¿no? Pues lo hay. Pues lo hay, pues eso era lo que iba a decir. Que decía la última editorial nuestra, es por mover, sin embargo se mueve, pues parece que no, pero efectivamente enseguida quizás empieza a poner en conexión unos puntos con otros, son como las conexiones neuronales, ¿no? Parece como si un cuerpo tomara vida, ¿no? Y enseguida que hemos contactado con todas aquellas personas que tienen cierto interés en esta actividad cultural, está surgiendo como un cuerpo, ¿no? Un cuerpo que, hombre, con más o menos calidad, pero es un cuerpo del que yo espero que algún día pues salga algún personaje interesante. Digo desde el punto de vista creativo. Bueno, ya esa función se está cumpliendo. No se trata tanto, desde mi punto de vista, de que salga un premio Nobel, como de que haya numerosas personas que puedan, le sirvan de vehículo de expresión. A lo mejor ninguno llegamos a ser premio Nobel, pero bueno, ahí está, haciendo pinitos, ¿no? Yo, Paco, me gustaría bueno, después de la pregunta que ha hecho Paco, me gustaría saber que aquí públicamente manifestara cuál es la realidad cultural de Marbella, desde tu punto de vista. ¿Qué situación cultural tiene Marbella? Pues yo creo que desde el punto de vista
del tejido social, yo la veo bien. El problema, en mi opinión, es que no nos acabamos de creer que podemos hacer las cosas. Hay un sector de la población que está viendo las actividades que se están haciendo por parte del ayuntamiento, por poner un ejemplo, que hay unas actividades. Yo creo que el ayuntamiento y los organismos públicos tienen la obligación, decía, leí el otro día, de crear belleza, de crear situaciones en las que nos sintamos absolutamente, no sé, transportados a lo que desde el punto de vista estético nos permite el arte, ¿no? Entonces hay un sector de la población que no se acaba de creer que realmente desde Marbella se pueden, y desde las instituciones se pueden estar haciendo cosas, porque consideran que hay una cierta cultura elitista a la hora de programar. Eso por un lado. Yo no estoy de acuerdo en ese planteamiento, puesto que tú te miras un poco la historia de la literatura y del arte y verás que todos esos personajes, todos los que acudimos permanentemente, eran perfectamente revolucionarios todos. Por eso precisamente pasaron a la historia del arte y a la historia de la literatura. No estamos hablando de unos personajes que sean precisamente unos conservadores ni unos. Entonces, desde un punto de vista institucional, se están haciendo esfuerzos que yo valoro, o que yo por lo menos entiendo que son muy positivos. De verdad que no sirvo para pensar, o no creo, o no podría decirte si realmente se podría hacer más o menos en ese sentido. Y desde el punto de vista de las actividades privadas, bueno, ahora me acaban de incorporar al grupo de La Cabra. ¿Cuántas asociaciones culturales hay? ¿Cuánta actividad realmente cultural hay? Nosotros tenemos La Garbía, está Silniana, de la que hemos hablado, está La Cabra, está Marbella Activa, la Asociación de Amigos de la Música, que va a cumplir 50 años, una fundación como Banús, que lleva un montón de años. Casi 20. ¿Perdón? Casi 20 años. Claro, promoviendo y ayudando a todo este sector, en el Fuerte también, y una de las revistas nuestras, de La Garbía, hice yo un artículo haciendo un recuento aproximado de las asociaciones culturales que se mantienen en activo. La Asociación de las Mujeres Empresarias, la Asociación de las Mujeres Universitarias, tienen una actividad ahora mismo tremenda. Ahora, si vamos a plantear desde cuánta porosidad o cuánto de esa cultura pasa al pueblo, estamos hablando ya entonces de otra cosa. Hoy en el país venía el índice de lectura en España, no sé si lo habéis visto. Aumentado un político, pero hay un 30 y tanto, un 40% de personas que no leen un libro nunca. Nunca. Entonces, de verdad, un dato que lógicamente tú estás hablando que con un 60, juegas con un 60% de una población, y en Marbella es una población aluvión. Muy difícil de articular. Quiero puntualizar que sobre el tema de la cultura, estos son índices que continuamente repetimos a lo largo de nuestra vida, todas las personas que nos hemos dedicado un poquillo a la política y tal. Hay un poco, el concepto, está sobrevalorado el concepto de lectura, desde mi punto de vista, para empezar, y en segundo lugar, hay que redefinir el concepto de lectura. ¿Qué significa leer? Es diferente. Con las redes sociales hoy en día, el concepto de lectura ha cambiado radicalmente. Y están conjugando y viviendo y conviviendo dos mundos en paralelo, que a veces uno y otro se vinculan, pero son mundos muy diferentes. Me consta que hay gente joven que lee muchísimo a diario, pero en las redes sociales no leen. Y es que en las redes sociales hoy en día, en internet, está todo. Es que está todo. Hay libros, hay lectura, hay artículos de una profundidad. Todo está, casi todo está, ¿no? Y hay un poco de sobrevalorado. Pero en fin. Pero la lectura, aún así, sobrevalorado. ¿Que sobrevaloramos la lectura tradicional? No, lo que significa leer para algunas personas parece que está algo mal enfocado, parece que leer es determinante para vivir, es súper determinante para vivir, y lo es de alguna manera, pero lo es de alguna manera. Realmente quien no lee y nunca ha tenido la experiencia lectora se está perdiendo una gran puede vivir perfectamente, pero no la echa de menos. Puede vivir perfectamente. Sí, puede vivir perfectamente, pero realmente se está perdiendo una parte muy importante de la vida y del desarrollo como persona. Como persona, es lo que decía el otro día, lo decía un amigo común,
que no leer no te hace mejor persona, te hace más persona, ¿no? Claro. Más persona. Hay una frase de Oscar Wilde que yo he traído aquí, aquí la traigo Pues muchísimo. voy leyéndola que nos quedamos sin tiempo. Dice, escribí cuando no conocía la vida. Ahora que la entiendo, no tengo que escribir. La vida no puede escribirse, solo puede vivirse. ¿Mm? Bueno, en ese sentido en el que yo digo que la palabra lectura es una palabra un poco endiosada, ¿no? Es necesario. Pero eso de que tú hablas ahí, o se literaturiza la vida o se vive la literatura. Claro, y hay gente que puede vivir, dedicarse a vivir, y sin tener que estar todo el día leyendo. Bueno, nos tenemos que ir porque eso nos agota el tiempo. La próxima presentación del libro que vas a hacer, porque tú presentas un libro, yo creo que raro es la semana que no presentas algo. No, pues siguiendo tu estela, te dejaste, esa es la herencia que me dejaste. Sí, es verdad, verdad. Bueno, el próximo... El 25, ¿no, Andrés? Presentamos sí, el libro de 25, Josefina. el 25. Este librito que tengo aquí en mis manos, bueno, no se ve muy bien, Mis pantalla, momentos. pero ahí está, la portada es de Agustín Casado, y momento de Josefina Arias. De la editorial Algorfa. Algorfa, efectivamente. ¿Cómo va la editorial Algorfa, brevemente? Sacando muchas cosas, pero bueno. Ahí va. Ahora sacamos un libro sobre los dominicos, de un señor de Córdoba, otro sobre los fenicios en Málaga, una agenda de viaje de Portugal del decano de la Facultad de Periodismo de Sevilla, 3 o 4 libros de poesía, estamos en ello. Total, que el archivo municipal se está quedando corto de espacio, pero la editorial de Andrés también. Ya no hay donde meter tanto libro. Sí, pues la verdad es que ha sido uno de los el hecho de que puedas publicar. Él normalmente publica con mucha celeridad, ahí tarda poco entre la corrección del libro y el libro que esté en manos del público. Eso también, esa ansiedad que tienen los escritores por verse publicados, la tempera un poco y consiguen sacarlo. La realidad es que hay tanta gente que sueña con esto, con tener una obra, un libro publicado. La calidad la podemos cuestionar continuamente y podemos ver si realmente el concepto de calidad, dónde empieza y dónde termina, ¿no? Pero produce tantísima ilusión en algunas personas esto, que de verdad es necesario hacerlo. Yo quiero, para terminar, decir que estamos en presencia hoy, Paco, y tú lo sabes, también y yo, de una de las personas con mayor formación intelectual de nuestra ciudad. Esto es verdad. El mundo de la cultura es un mundo muy jodido, un mundo muy fracturado, hay mucha potencia intelectual, pero en este caso estamos ante una persona realmente no solamente culta, sino que el concepto de cultura lo lleva con una honestidad y una sencillez absoluta. Y así tengo que declararlo. No, muchas gracias por tus palabras, aunque no estoy nada de acuerdo con él. Sí, Conozco a mucha gente. Estás en tu derecho de decirnos que es una falacia, Claro, pero es una falacia absoluta. Estamos convencidos de que responde a la realidad. Paco, gracias por haber venido. Gracias a ti, gracias Andrés por estar y acompañarme en esta tarde que ha sido maravilloso, el rato que he estado aquí. Andrés, gracias también. Gracias a ti, Paco, siempre. Por supuesto a Marta Vallés, que estuvo ahí encargándose de que el programa se haya visto y se haya escuchado. Espero que se haya escuchado también. Gracias y a todos ustedes. La próxima semana volveremos en M95 y en Perfiles.